Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu Me imagino que todos ustedes reconocen esta voz. Para muchos, el mismísimo demonio hecho hombre, capaz de engañar a toda una nación. Un genio de la oratoria, para muchos investigadores, el mejor orador del siglo XX. Cosa distinta es que luego resultara ser un criminal. Este es uno de sus discursos más famosos. Alemania despierta. Escúchenlo. Der Klasseneinigung des deutschen Volkes ist das Symbol des neuen Reiches geworden. Und damit Alemania despierta y Alemania despertó. Tras la humillación en la Primera Guerra Mundial, Alemania confundió la justicia con la venganza. Cambió la construcción de una Europa nueva por la destrucción. Una destrucción como no ha habido otra igual en la historia. Entre 41 y 50 millones de muertos y guerra en los 5 continentes. Todo esto en base a una idea que para muchos puede parecer absurda, casi loca, esquizofrénica. Todo ello en aras de la supremacía racial aria, la cual justificaban científicamente en los textos de Darwin y la cual justificaban a nivel esotérico, porque para los creadores del nazismo, los alemanes, los nórdicos, descendían directamente de antiguos dioses, la mezcla entre dioses y hombres que dio lugar a la raza más importante de todas entre los hombres. Así pensaban realmente los nazis, y en aras de esa supremacía demostrada científica y esotéricamente se exterminó millones de judíos, gitanos, homosexuales, todo un exterminio de cualquier cosa que fuera diferente. Yo creo que si los dioses antiguos existieron, y yo creo que sí, igual que al Dios que hay ahora, lo que más le gusta es la diversidad. Lo que más ama es la diferencia. Pero esta barbarie hizo historia en el siglo XX y nunca deberíamos olvidarla. No crean, no piensen que este monstruo fue el primero. La historia, cuando pasan los siglos, hace que se diluyan los hechos y muchas veces solo queda una falsa gloria. Julio César, Napoleón, Felipe II, Leopoldo II de Bélgica, Iván el Terrible, Gengis Khan. ¿Cuántos y cuántos y cuántos conquistadores? ¿Saben cómo se defendían los nazis en el famoso juicio de Nuremberg? Diciendo que ellos simplemente querían ser eso, Napoleón o Gengis Khan. Terrible, eso en boca de Hermann Göring, que se comparaba con Napoleón. Qué triste, qué patético, qué lamentable que durante 5.500 años desde que se crean las primeras civilizaciones, todos nos hemos conquistado unos a otros. El nazismo es el último episodio. Nunca jamás lo olvidemos. Lo más triste es que no sé si es la sensatez humana
la que hace que estemos en paz, o las armas atómicas que hacen que no gane nadie. Repito, ojalá aprendamos la lección y nunca escuchemos la voz de otro demonio como Adolf Hitler. Hizo que Alemania se despertara y como era un genio de la propaganda, de la imagen, del marketing, Alemania se despertó al son de este himno que van a escuchar ahora mismo, el himno nacional socialista. Decenas de miles de hombres desfilando a este son. Su letra habla de camaradería y de una gran Alemania que estaba despertando. ¿Por qué nos fascina todavía tanto hablar del nazismo y hay tantísimas series de televisión y de documentales en concreto que no paran de hablar sobre este tema? Muy sencillo. Un hombre solo, que ni siquiera era licenciado, ni doctor, ni absolutamente nada, con una inteligencia tremendamente maligna y dañina, pero tremendamente inteligente, le lavó el cerebro a una nación y casi modifica el mapa del mundo hasta nuestros días. Tremendo. Todo un genio, y hay una cosa que me entristece, pero que es cierta. Ningún partido político como el nazi ha tenido tantos expertos en misterio. Eran unos locos del misterio, del esoterismo, y revestían todo lo que hacían de símbolos mágicos como la esvástica. Luego os comentaremos exactamente qué es. Bueno, para dar un avance, básicamente un símbolo antiguo del sol naciente. Me gustaría que me comentarais vuestras opiniones sobre todo esto que he dicho a través del numeral de hoy, que es Nazis Luna Blue. ¿Fue Hitler el último? ¿Se está fraguando otro? ¿Qué opináis de todos los grandes conquistadores que hubo antes? Él solo quiso emularlo, aunque eso sí, con unos criterios de limpieza étnica terribles. Todas vuestras opiniones a través del numeral Nazis Luna Blue, el himno nacional socialista de fondo. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo. Somos una gran familia, todas las opiniones son válidas, son bienvenidas. Preguntar sin miedo todo lo que queráis. Tenemos esta noche aquí un experto y nosotros os vamos a poner encima de la mesa datos que a buen seguro os van a sorprender. Desde la magia, el esoterismo, el misterio, la búsqueda del Arca de la Alianza, del Santo Grial, de la lanza de Longinos, hasta armas secretas de las que todavía se está hablando. El gran misterio de los nazis. Vuestros comentarios a través del numeral Nazis Luna Blue. Viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy es miércoles de historia. No sé a vosotros, a mí me fascinan los miércoles de historia. Vuestras preguntas a través del numeral Nazis Luna Blue, preguntas y comentarios. Muchas gracias. Ya somos trending topic en el país, ya somos quintos en redes sociales en todo el país. Y yo creo que el ser tan pronto trending topic es porque el tema interesa muchísimo a la gente. No paran de salir series sobre el mundo de los nazis, desde las drogas que tomaban los soldados en la Segunda Guerra Mundial, todos en el frente tomando anfetaminas, las drogas que tomaba Hitler, hasta, me guste o no, pues uno de los mayores expertos en misterio que ha habido en el siglo XX, con mucha diferencia. Todos ellos pertenecían al partido
nazi. Diana Ampudia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien, muy interesada en este tema. Un saludo pues para Juan Pablo de Laguna, para nuestro invitado especial Alejandro Bernal y también para todos los blunáticos que ya están reportando sintonía. ¿Por qué crees que esto le gusta tanto a la gente? ¿Por qué crees que no para el tema nazi de salir en medios y venga series documentales y series sobre el exterminio y series sobre las armas nazis y series sobre la vida de Hitler? ¿Por qué piensas que es esa fascinación? Va a sonar muy cliché, pero yo creo que es por todos los misterios que ellos guardaron. Ah, bueno, fíjate. Por todas las cosas que no se conocen hoy en día. El realizador más taquillero, más top del mundo, que es Steven Spielberg, la tuvo clara. Indiana Jones metido en el mundo de los nazis, porque efectivamente, y no es ciencia ficción, ya hicimos algún programa de esto, luego lo comentaremos, buscaron realmente el Arca de la Alianza, buscaron realmente el Santo Grial, buscaron y encontraron y consiguieron Longinos, la lanza con la que se atravesó el costado de Cristo, entre otras muchas cosas. Juan Pablo Laguna, buenas noches, ¿cómo estás, compañero? Buenas noches a Juanje, a Diana, nuestro invitado, a Rafa, que le encantan los miércoles de historia, un saludito. Me estoy enamorando de los miércoles de historia porque me gusta leer mucho. Sí. Y hablando de películas, yo soy un poquito más actual. Nuestro invitado me hablaba de Indiana Jones. Los Avengers tocan mucho ese tema. Yo decía, pero ¿por qué enlazan la época de Hitler con los Avengers? Y tiene mucho que ver, mucho. Desde Thor, claro, hasta todo el tema armamentista alienígena que intentaron ellos desarrollar. Pero ya más adelante, sí, si nos da el tiempo, lo tienen hasta un prototipo de lo que sería un ovni, efectivamente. Sobre todo, claro que tiene que ver con los nazis, porque los nazis estaban convencidos de que la raza aria descendía de esos dioses nórdicos, que eran hijos de esos dioses, mientras que el resto de seres humanos pues éramos una panda de monos idiotas, básicamente. Estaban totalmente convencidos, lo argumentaban históricamente, luego comentaremos por qué, cómo y de qué forma. A tal punto que ellos, pues, obviamente no con ya que habla de Steven Spielberg y las películas, ellos en 1943 sacaron una versión nazi del Titanic, de la película del Titanic. Sí, efectivamente. Todo para ir con una propaganda antibritánica, bueno, tiempos de guerra, bueno, en fin, y sacaron su propia versión de... No, y el cine alemán de aquella época, bueno, el comienzo del documental moderno, Leni Riefenstahl, por ejemplo, con documentales como El triunfo de la voluntad. Es que realmente en los temas estéticos era una cosa increíble, o sea, no sé, o sea, es que no se puede comparar con nada que hayamos visto en el siglo XX ni XXI, efectivamente, ese fervor de una nación entera. Ojo, que Adolf Hitler no llegó al poder por un golpe de Estado, que ganó unas elecciones democráticas. Cuidado, o sea que esa es la realidad. Alejandro Bernal, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Alejandro Bernal, periodista, que me lo crucé un día en una conferencia y me comentó que tenía un montón de información sobre el tema del esoterismo nazi y dije, oye, pues vente a Luna Blue y nos lo cuenta. Eso es buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, Diana, Juan Pablo, a Rafa en los controles. La verdad es un auténtico placer, un honor estar aquí con ustedes, contigo, con tu equipo de trabajo. Y sí, básicamente es un tema apasionante, un tema que, como hablábamos detrás de micrófonos, básicamente de cada uno de los puntos que vamos a tratar se podrían hacer 3 o hasta 4 horas de programa, así que va a ser muy interesante la noche de hoy y esperamos que ojalá podamos seguir tratando estos temas a profundidad más adelante. ¿Por qué crees que es un tema que fascina tanto, el nazismo? Pues, Juanje, como alguna vez leí por ahí de una de estas personas que son influenciadores de redes, la clave de los nazis es que los nazis son los malos más buenos, son los malos más atractivos, son los malos que tienen como esa mística. Son como el Darth Vader del siglo XX, efectivamente. Totalmente. Es más, hasta el traje está diseñado por Hugo Boss, no sé si lo sabía, y los trajes nazis estaban diseñados por Hugo Boss. La estética de ellos es supremamente atrayente. Es más, hasta hoy en día tú puedes encontrar subastas en eBay, en internet, donde se venden trajes de las SS originales a unos precios increíbles que no te los puedas imaginar. Incluso el mismo Lemmy Kilmister, líder de la agrupación Motorhead, él falleció el año pasado. Él era totalmente un gran fan de la indumentaria nazi, o sea, es algo que ha permeado muchas esferas de la cultura popular. Sí, yo recuerdo la última vez que estuve en Madrid, hace un par de meses, en el mercadito que hay los domingos en Madrid, en el rastro de antigüedades, había un traje de la Wehrmacht, 1.000 euros. Wow.
y estaba el traje realmente mal, o sea, ni siquiera estaba bien conservado. 1.000 euros, sí, efectivamente. O sea, que efectivamente, oye, qué buena reflexión la que acaba de hacer Alejandro Bernal. Es que son como los malos más perfectos. Son Totalmente. Como los malos más increíbles, son como los malos capaces de planificar armas o de pensar armas que los demás no piensan. Son como unos malos que se hacen castillos y que se meten en unos rituales increíbles donde invocan a dioses oscuros y antiguos. No solo castillos, querían tener ciudades propias, sí. Muy características de su raza aria. Germania, la maqueta de Germania todavía puede... Wolfsburgo alcanza a estar dentro de eso. Los vehículos, cuando usan el Volca, el término del pueblo para crear sus vehículos, precisamente el carro del pueblo. El escarabajo, famoso, el Volkswagen, que ha durado hasta hace 3 días, se fabricaba en México. De hecho eso traduce Volkswagen, para el que no sabe de pronto, Volkswagen traduce el carro del pueblo, precisamente. Sí. Y Hitler en ese entonces, como se ven, los Volkswagen tienen el logo en la parte central de sus rines, sí. Pero en ese entonces usaban la cruz esvástica para... La cruz camada, la esvástica, sí. Para ponerla en esas ruedas, precisamente para reflejar el poder de los nazis. Claro, y es que una de las cosas del nacionalsocialismo era hacer que la clase obrera viviera bien. Por eso tuvo tanto éxito. El problema es todo lo que había detrás. Bueno, yo creo que vamos a empezar a meternos en materia, y hay que empezar por el que lideró todo esto, ni más ni menos que el mismísimo Adolf Hitler. ¿Qué tal personaje era? ¿Qué peculiar era? ¿Por qué estaba tan loco por el misterio, Alejandro Bernal? Bueno, Juan G. y Lunáticos, Adolf Hitler nació en la población de Braunau am Inn, una población fronteriza entre Austria y Alemania. Él era austriaco, ¿no? Alemán. Sí, exacto, era austriaco y no alemán. Dato bastante particular. Y podríamos decir que él desde muy temprana edad tuvo una serie de comportamientos, tenía una serie de características especiales que en cierto modo lo marcaron para la persona que fue desde niño. Sí, desde niño. Por ejemplo, no sé, Juanje, si tú sabías, y los demás blunáticos, Braunau am Inn, el pueblo al que estoy haciendo referencia, fue un gran epicentro de médiums a finales del siglo XIX. O sea, que tuvo contacto con espiritistas. Sí, y de hecho, Juanje, de ese mismo pueblo venía el gran medium austriaco, Rudi Schneider, quien estuvo afiliado a la Sociedad Americana de Investigación Psíquica. Y es más, hay un dato bastante curioso, y es que Rudi Schneider y su hermano Willy Schneider compartieron la misma nodriza que amamantó a Hitler, comenzando por ahí. Guau, o sea que se crió entre medium. Exacto. Sí, era un loco del esoterismo, desconocía la verdad ese dato, el que se hubiera criado entre medium y gente que comentaba que estaba en contacto con otras realidades. Y además era un ambiente idóneo para ese tipo de creencias, ese tipo de pensamientos, esta población. Adicionalmente, Juanje, en el año de 1908, en la ciudad de Linz, en Austria, hay un hecho bastante significativo, y fue algo que sucedió con el mejor amigo de Hitler de su infancia y adolescencia, August Kubizek. Kubizek y Hitler asistieron a una obra muy conocida de Richard Wagner, la ópera de Rienzi. Fueron a esta función, y cuando salieron de ella quedaron tan profundamente afectados que después de ella se dirigieron a la montaña más importante de esta población, el monte Freinberg. Y allí Kubizek relata que Hitler, de alguna manera extraña, pareciera que estuviera como imbuido por una entidad, porque comenzó a hablar con una voz diferente a la que tenía usualmente. Como si estuviera poseído. Exacto, como si estuviera poseído por una entidad, y en medio de ese delirio, por así decirlo, comenzó a decir que realmente él estaba predestinado para cosas muy grandes que ni siquiera Kubizek era capaz de imaginar. ¿De qué iba esta ópera? Bueno, la ópera de Rienzi particularmente habla la historia de un monje italiano quien intentó hacer una especie de revolución contra las autoridades romanas, sí, y devolverle el poder al pueblo. Era algo así como una especie de revolucionario. Sí, es lo que el nacionalsocialismo es ese mismo principio, efectivamente. Totalmente, y ahí concordaban. Además, las notas, la estructura musical y demás de esta pieza es como muy épica.
y me imagino que obviamente eso suscitó ese sentimiento en Hitler. Como un dato interesante, Juanje, Kubizek publicó esta anécdota de la cual les estuve relatando hace unos minutos en su libro Hitler, mi amigo de la juventud, que fue publicado en 1956, como dato interesante para que todos los blunáticos puedan buscarlo, si lo pueden encontrar, obviamente. Vamos a escuchar esta ópera y me gustaría que a través del numeral Nazis Luna Blue nos digáis qué sentís, porque, bueno, esto provocó que Adolf Hitler entrase en delirio. No sabemos si hasta con algún tipo de posesión en lo alto de una montaña, y lo que sí es cierto es que era un amante de la música de Wagner y para él la música ensalzaba al espirituario. Escuchemos esta ópera. Esto es la famosísima música de Wagner que tanto impactaba a Adolf Hitler y que tanto le gustaba a los nazis, y esto que estáis escuchando es la música que se escuchaba en los campos de concentración. Millones de judíos masacrados, humillados, homosexuales, gitanos, comunistas, cualquiera que fuera diferente, escuchaba esta música de fondo desde que se levantaba hasta que se iba a la cama sin apenas comer y teniendo trabajo realmente inhumano. De hecho, Juanje, como lo titulé en la investigación que estamos presentando esta noche, todos los caminos conducen a Wagner. ¿Y a qué me refiero? A que prácticamente el ideólogo de la doctrina nazi, que fue Alfred Rosenberg, quien escribió el libro El mito del siglo XX, estuvo altamente influenciado por Joseph Arthur Gobineau. Este era un novelista francés quien escribió la novela Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, y curiosamente Gobineau era amigo personal de Richard Wagner. Punto número 1. Y punto número 2, otra de las grandes influencias de Alfred Rosenberg fue Houston Stewart Chamberlain, quien fue autor de un libro llamado Los Fundamentos del Siglo XIX, publicado en 1899. Y a que no adivinas, Juanje, Houston Chamberlain era esposo de Eva Wagner, la hija más joven de Richard Wagner. No, así que todos los caminos van para allá. Todos los caminos efectivamente llevan a Wagner. Oye, ¿quién fue este Alfred Rosenberg que ha pasado por la historia un poco más desapercibido? Porque tú dices que es uno de los principales ideólogos, o alguien al que se le pega a Adolf Hitler después. Totalmente, Juanje. Digamos, dentro del círculo cercano del Führer, era una de las personas que tenía mayores conocimientos de ocultismo, y adicionalmente era una persona que tenía, por decirlo así, una cosmovisión muy amplia de lo que era el nazismo. Él nació en Estonia el 12 de enero de 1893. No había ni un alemán. O sea, Hitler era austriaco, de Estonia. O sea, es que lo analiza uno y es todo como de locos. Es que es demasiado atrayente, Juan. Sí, yo no sé qué opináis a través del numeral Nazis Luna Blue, que ahora al arrancar la segunda hora leemos vuestros comentarios y todas vuestras preguntas. No, es que es de locos. O sea, vamos a ver, el ideólogo de Letonia, el máximo exponente austriaco, es que no había ni un alemán. O sea, es que es de locos. Es que Juan, es tan así que tú sabes que hay grupos neonazis aquí en Latinoamérica. Ah, bueno, sí. O sea, es tan atrayente la estética y la ideología nazi que prácticamente en cualquier parte del mundo brota naturalmente. Así que bueno, estábamos hablando de Alfred Rosenberg. Él fue ministro de los territorios ocupados del Este y responsable de la formación doctrinaria del Partido Nacional Socialista en Alemania. Como les hablaba previamente, él escribió El mito del siglo XX, que era un libro que decía textualmente lo siguiente, Juanje y Blunáticos: restablecer la natural espontaneidad de la sangre sana es quizás el más alto objetivo que el ser humano puede proponerse hoy. Simultáneamente, esta comprobación atestigua la triste situación del espíritu y el cuerpo, ya que tal acción ha llegado a ser una necesidad vital.
Básicamente esos eran los planteamientos. Oye, de la religión de la sangre. Qué barbaridad, desde mi punto de vista, eso que decía Alfred Rosenberg, que ha repetido, la sangre sana. Qué cosa, con perdón, más idiota desde mi punto de vista. O sea, vamos a ver. Además, en antropología está súper demostrado, por ejemplo, ¿por qué nos atraen personas que son de diferentes razas, ¿no? Porque a lo mejor, pues a mí me encanta cuando veo una chica de color, por ejemplo, ¿no? Muy sencillo, porque cuando se mezclan fenotipos completamente diferentes, surge un fenotipo nuevo que tiene una capacidad de adaptación diferente. Y eso es algo además inherente al ser humano a nivel antropológico. El que tengas atracción sexual por personas que no se corresponden con tu fenotipo. El término raza en la antropología ya es tremendamente antiguo, se habla de grupos de población, ¿vale? Y de hecho, Juan G, es particular, y es que esta doctrina, por decirlo así, esta religión nazi, la religión de la sangre, estaba basada sobre el concepto no de la fe, como la moral cristiana que tenemos todos, sino de que todos los pueblos tenían que estar unidos, en este caso por la sangre, por ese antepasado ario. Y es que vamos a comentar un par de cosas. O sea, Hitler pensaba que estaba total y absolutamente predestinado, como nos estaba comentando Alejandro Bernal. Ellos, y ahora vamos a hablar de una cosa muy importante, que es la Orden de Thule, que es el comienzo del partido nazi, que es una orden esotérica. Es una secta y es una orden esotérica, tremendamente expertos en misterio, donde ellos justificaban que venían de los dioses. Pero es que esa predestinación parece que ya la puso encima de la mesa Nostradamus. Sí, de hecho, Nostradamus habla de 3 anticristos. 2 de ellos ya aparecieron en nuestra historia. Uno de ellos Napoleón y otro de ellos Adolf Hitler. Con base a Hitler, nos saltamos lo que habla de Napoleón, o no sé si quiere que lo leamos. Sí, coméntalo. Sí, de Napoleón dice: Hércules, rey de Roma y de Dinamarca, de Galia guía, 3 veces será apodado. Temblar Italia y la ola de San Marcos, primero sobre todos los monarcas renombrado. Cuando habla de los 3 veces apodado, fue 3 veces apodado los 3 Napoleones que reinaron en Francia. Efectivamente, sí. Napoleón primero, segundo y tercero. Efectivamente. Y con Hitler toma esta referencia. La cuarteta de Hitler es brutal. O sea, es una cosa que a mí me pone el pelo de punta. Bestias feroces de hambre ríos tragar. La mayor parte del campo contra Hister estará. Eso de Hister, en vez de... se equivoca por nada. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. No, es que es increíble. Además que hay muchas coincidencias entre Hitler y Napoleón, sobre todo numéricas. En 1804 Napoleón llegó al poder y Hitler lo hizo en 1933, 129 años después. Napoleón invadió Viena en 1809 y Hitler en 1938, 129 años después, igualmente. Y Napoleón invadió Rusia en 1812 y Hitler en 1941, efectivamente 129 años después. Hay muchas coincidencias si se tiene en cuenta el interés de ambos dictadores por las ciencias ocultas, porque también se dice que Napoleón fue fanático de las ciencias ocultas. Sobre todo en su viaje a Egipto, y aquí lo hemos comentado en varios programas, como por ejemplo duerme en la Gran Pirámide, cómo va además, por ejemplo, a Sigua, hasta el lugar donde hicieron faraón Alejandro Magno. O sea, no, era un loco del esoterismo también Napoleón, y es más, hasta introduce en el escudo de París, por ejemplo, la abeja, que es un símbolo real egipcio. O sea, le encantaba. Hay quienes dicen, Juan Jesús, Hugo, Diana, Rafa y oyentes, que Hitler es la posible reencarnación de Napoleón Bonaparte. Wow, eso ya sí que me deja loco. Sí. Eso es para otro programa. Total. Juan Palaguna me acaba de dejar loquísimo, pero genial, ¿no? Que se pongan encima de la mesa todos los datos y todas las opiniones. Me parece maravilloso. Y es que hablando de reencarnaciones, Juan G, el mismo Heinrich Himmler se consideraba la reencarnación del rey Enrique I de Sajonia. Sí, señor. Todo otro loco del que otro día además haremos un programa que estuvo buscando el Santo Grial en España, en Barcelona en concreto. Incluso, Juan Jesús, hay quienes, siguiendo las leyes de Nostradamus, o lo que predestinó Nostradamus, creen que 129 años después del dictador alemán van a ser el tercer anticristo, que creerían que era la reencarnación de la reencarnación, llamado Mobius.
en esta Mobus. En esta siguiente frase. Mobus pronto entonces morirá. Llegará de gente y bestias una horrible derrota. Luego de golpe a la venganza se verá. Siento, manos, sed, hambre cuando corra el cometa. Oye, si Nostradamus tiene razón y el tercer anticristo y último nace 129 años después del nacimiento de Hitler, ¿en qué año nació Hitler exactamente para que hagamos que hagamos el cálculo ahora mismo? 1889. 1889 más 129. A ver, que yo soy de letras, a ver si alguno saca la calculadora rápido. Más 129, ¿tenéis por ahí calculadora? A ver, Blunático, a través del numeral Nazis Luna Blue. 1889 más 129, ¿qué nos da? Mira, con esta música de fondo que pero tenemos en ninguno es suspense. matemático aquí porque Es que yo me he dejado el celular, que ahí sí tengo calculadora. Rafa Arcila. Sería que... Hola, Juanje, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Oiga, no sé si le cogí bien los números. ¿Era cuánto? 1889 Sí. más 129. Muy fácil, pues eso lo sabe cualquiera. 2018. ¿El 2018? 2018, sí. O sea, que el tercer anticristo nacería el año que viene. Hay más datos, sí. Y creen que sobre el 2000... Me acabo hasta de asustar. Y con base en esto creen que sobre el 2062 este tercer anticristo va a empezar a ejercer su poder. El 2062. Oye, tenemos que hacer un programa de esto. Pero... Todos. ¿Qué ganas tienes de morirte, hija, no? Pues si viene un anticristo, claro que sí. Habrá que hacer como Hitler, habrá que cargárselo entre todos y ya está. Que si él sabe de misterio, nosotros mucho más. No pasa que nosotros somos de la luz y no de la sombra. Efectivamente, a lo mejor yo tuve alguna racha oscura en mi vida como Darth Vader, pero ya estoy completamente lleno de luz, no os preocupéis. Así que, bueno, ya que me tenga algún chiste, poder dramatizar todo esto. Vamos a ver. ¿Qué? En 2018, me asusta un poco. Alejandro Bernal. La Orden de Thule. ¿Qué es exactamente la Orden de Thule y cuál es su importancia en la historia? Porque lo que no sabe mucha gente es que el comienzo realmente del nazismo está revestido al 100% de una sociedad secreta que eran expertos en misterio y en esoterismo. Juanje, la sociedad Thule fue fundada por Rudolf von Seebodendorf en 1918. Básicamente ellos lo que querían era retomar las tradiciones alemanas, las leyendas nórdicas e incluso la religión que tenían estos pueblos del norte de Europa. Fue en su tiempo... Eran pueblos que sacralizaban la guerra. Sí, totalmente. Como tú dices, o sea, para ellos prácticamente su leitmotiv de vida era eso, era combatir, era luchar. Así que bueno, ellos inicialmente se hicieron conocer como una sociedad literaria, digamos que al público en común para ser aceptados socialmente eran un grupo literario que, como les planteaba previamente, estudiaban este tipo de tradiciones nórdicas, pero dentro del círculo más interno de esta sociedad secreta se practicaban mucho ocultismo, mucho de meditación, muchas tradiciones antiguas de paganismo europeo. Efectivamente, o sea, básicamente la sociedad Thule, que se funda formalmente en 1912, para ser exacto. Vamos a ver, lo que hace la sociedad Thule es buscar y buscar y buscar en las tradiciones antiguas y en textos religiosos y esotéricos muy antiguos cuál es, digamos, el origen de la formación de los hombres, cómo se reparten los pueblos por la tierra. Una cosa muy, muy curiosa es la palabra Thule, ¿vale? Es una deformación alemana que sería un equivalente a la Atlántida, porque ellos estaban convencidos de que eran los descendientes de esa gran isla que un día hundió un cataclismo. Y en la Atlántida, según los textos de Platón, vivieron hombres y dioses, y hombres y dioses se mezclaron. Entonces ellos pensaban que eran los descendientes de esa mezcla entre hombres y dioses, y que por eso era de designio divino que tenían que gobernar el mundo. De hecho, Juanje, Adolf Hitler, si bien oficialmente no hizo parte de este círculo, sí fue presentado en él en 1921 por parte del poeta y escritor Dietrich Eckart. Recordemos que Eckart fue autor de un libro que se titula
El bolchevismo de Moisés a Lenin, un diálogo entre Adolfo Hitler y yo, publicado en 1923. Y básicamente en este libro lo que hacía Eckhart era hacer un análisis, básicamente una comparación entre tendencias espirituales del Antiguo Testamento hasta la actualidad, haciendo una relación entre el bolchevismo y el judaísmo. Sí, o sea, vamos a ver, pero por aquí pasó Adolf Hitler, Rudolf Hess, Heinrich Himmler, todos estaban en torno a la sociedad Thule, porque sí, lo que hacía la sociedad Thule era, con todo ese conocimiento que tenían en esoterismo, lo que hacía era poner encima de la mesa que en lo que estaban no eran un partido político, eran una misión divina. Sí. Y esto es lo más fascinante, porque además la orden de Thule se subdividía en otras órdenes que no está claro, la orden de la Piedra Negra, la orden de los Templarios, o sea, era toda una gran cantidad de cortes y de expertos en esoterismo que además cada uno se dedicaba a investigar sobre diferentes zonas del planeta. El tema de la svástica, que es algo de lo que se ha hablado muchísimo, por ejemplo, la famosísima cruz gramada, la Strum, que es como se llamaba la bandera nazi, en el fondo rojo con el centro blanco y la cruz gramada. Bueno, pues aparece en pinturas prehistóricas, aparece en diferentes piezas nórdicas de hace miles de años como un símbolo del sol naciente, como un nuevo sol, el sol que viene después del invierno. De hecho, Juanje, ya que estamos hablando sobre banderas y emblemas nazis, hay un hecho bastante particular, y es que existía una ceremonia que realizaba Adolf Hitler para darle validez a cada emblema y a cada bandera oficial del partido nazi. Y esto se remonta al 9 de noviembre de 1923, cuando Hitler intentó realizar el golpe fallido en el estado de Baviera, y de allí cayeron 16 lugartenientes de Hitler que fallecieron en este golpe luego de cruzar tiros con la policía de Baviera. Resulta que muchas de esas víctimas tenían una bandera nazi. Esa bandera quedó manchada de sangre, y resulta que Adolf Hitler, para validar oficialmente cualquier bandera o cualquier emblema nazi, tenía que tocar esos emblemas con esa bandera teñida con la sangre de esos 16 mártires. ¡Wow! No, llevaban el esoterismo hasta sus últimas al extremo consecuencias. O sea, queda clarísimo, por ejemplo, que la esvástica ellos la cogen porque era un símbolo ario, un símbolo de un nuevo sol, del sol naciente. Por eso tiene 4 brazos y da la sensación de que se está moviendo. Es un símbolo tremendamente antiguo, pero también sabían, por ejemplo, que aparece en las culturas orientales, que aparece, por ejemplo, en diferentes budas como un símbolo de prosperidad, o que aparece en Japón, por ejemplo, como un símbolo de protección, que aparecía en la India, por ejemplo, ligada a la diosa Kali, que es la diosa de la muerte y de la destrucción, pero también la que mató a los gigantes para que los hombres vivieran en la tierra. Era un símbolo tremendamente importante para ellos, precisamente por eso, porque decían, como nosotros venimos de los dioses y los dioses estuvieron por toda la tierra, por eso la esvástica está en todo el planeta, en todas las antiguas culturas, pero ellos la tenían efectivamente como su símbolo nórdico directamente venido de los dioses, mientras que pensaban que el resto de culturas simplemente querían imitar a esos hijos de los dioses que eran los nazis en sí. No, o sea, estaba todo, o sea, tremendamente urdido hasta el último detalle, y lo que son símbolos que son símbolos de propaganda y que además estéticamente se utilizaban súper bien, tienen un trasfondo esotérico religioso tremendo. Ya mismo les subí fotos de la bandera con sangre de la que estamos hablando, las pueden ver en Desmejorada_Piso, y ya Juan Jesús, Juan Palaguna y Hugo las van a retuitear. Efectivamente. Oye, Hugo, no hemos dicho tu red social, tu Twitter, perdona, para la gente que quiera seguirte. Sí, Juan G es @Hugo Ale Bernal. Efectivamente. Bueno, pues como estaba comentando, la orden de Thule, que es este embrión del partido nazi donde estaban, digamos, todos los duros del misterio y del esoterismo, y que justificaban de una manera divina lo que estaban haciendo, convencidos realmente de que eran una mezcla
de hombre con Dios, que era básicamente lo que se conoce como un semidios. De hecho, Juanje, ya que estamos tocando desde hace varios minutos la sociedad Thule, hay otro dato particular, y es que un séquito de ocultistas nazis que pertenecían a esta particular orden, como Carl Maria Willigut y otros magos negros nazis. Que luego no vas a hablar porque eso es interesantísimo. Sí, de hecho es un personaje fundamental dentro del ocultismo nazi. Ellos habían predicho la muerte de Franklin Delano Roosevelt. ¿Que predijeron la muerte de Roosevelt? Sí, y de hecho, Himmler lo sabía, y él veía ese suceso como un hecho que iba a cambiar la suerte de la guerra a favor de la Alemania nazi. No, Hitler, un tipo que fue capaz de ir a Gran Bretaña en plena guerra para intentar negociar con los británicos. O sea, es que claro, es que pensaba realmente que estaban tocados por la mano de los dioses. ¿Hasta dónde llegó todo esto del esoterismo? Y luego nos comentamos por qué la búsqueda de objetos sagrados como el Arca de Alianza, el Santo Grial. Obviamente, los hijos de los dioses querían objetos propios de dioses, porque además estaban convencidos de que tenían un gran poder. Una de las personas fundamentales, por ejemplo, en la orden de Thule, que fue Karl Haushofer, bueno, pues este señor que comentaba que los nazis estaban predestinados para gobernar sobre el mundo, y que era un grandísimo experto en todo lo que tenía que ver con el esoterismo en las culturas de Oriente. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? Uno de los impulsores de la Orden de Thule, que luego creó una orden que se llamaba la Orden de la Piedra Negra. Este señor, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, va cuando los juicios de Nuremberg a ver a uno de los acusados, y en concreto es el 14 de marzo de 1946 cuando mata a su mujer y se suicida él haciendo un ritual japonés de fin de vida. Wow. O sea, todo un loco que además, si el nacionalsocialismo se acababa, obviamente su vida no tenía sentido. Bueno, pues fijaros qué cosa más curiosa y hasta dónde, no sé, ¿no? Hasta dónde extraña puede ser la historia. El hijo de Karl Haushofer participó en la Operación Valquiria intentando de matar a Hitler. Su hijo fue fusilado, obviamente. Bueno, pues ¿sabéis lo que escribió antes de ser fusilado? El destino había hablado por mi padre. De él dependía una vez más rechazar al demonio en su mazmorra. Mi padre rompió el sello, no sintió el aliento del maligno y dejó al demonio suelto por el mundo. El mismísimo hijo de uno de los impulsores de la Orden de Thule, dándose cuenta que su padre estaba loco y que además había hecho un semidios a otro loco que además era un total y absoluto asesino. Fue, repito, fusilado el 14 de marzo el 20 de junio de 1944 en el campo de Moabit, junto con otros conspiradores. Así que, no sé, pues una historia tremenda, ¿no? O sea, como no tiene nada que ver, ¿no? Hasta el hijo de uno de los fundadores de Thule, de los más importantes ahí, hablaba de Hitler como un demonio y de su padre como uno de los que rompía los sellos como si fuera el apocalipsis mismo. O sea, qué complejidad la sociedad alemana de aquella época, porque obviamente, aunque Hitler fue muy inteligente, lavó el cerebro a muchas personas, pero había otros que tuvieron cierta medida de sensatez. Sí, totalmente, Juan, que lo que pasa es que era un vergel realmente de adoptar muchas doctrinas, no solamente fundamentalmente ideas del esoterismo nórdico, esoterismo incluso de partes de Europa del Este, sino que incluso dentro de la cúpula nazi, el mismo Heinrich Himmler era un gran fanático del hinduismo. Él incluso estaba totalmente de acuerdo con el sistema de castas de la religión hindú, y él lo veía que se podía adaptar perfectamente a la sociedad nazi que querían implantar ellos. Claro, y ellos querían ser obviamente los brahmanes, la raza superior directamente, y listo. Estamos llegando al final. Bueno, la sociedad Thule básicamente termina cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Sí. Desaparece. Hay investigadores que creen que sigue existiendo, ¿vale? Y que sigue existiendo ligada a ciertos grupos neonazis
en el norte de Europa. Yo particularmente creo que no, o sea, que lo que es el embrión realmente desapareció, y todo ese grupo de personas que eran tremendamente expertos en esoterismo y que no sabemos realmente hasta dónde llegaron, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de una película que es la de Hellboy, ¿no? Sí. Con esa guerra esotérica que hubo entre ambos bandos, y que realmente en cierta medida sí que la hubo. Otro día haremos un programa sobre eso, pero efectivamente, o sea, bueno, pues estos eran unos genios del esoterismo, y que con la Segunda Guerra Mundial, pues gracias a Dios, esto terminó y la Orden de Thule pues básicamente quedó en la leyenda. De hecho, Juan G., los mayores conocedores de ocultismo en Europa a comienzos del siglo pasado estaban directamente relacionados con el partido nazi. Himmler era un gran adepto a la astrología, al ocultismo, incluso el mismo Joseph Goebbels, quien utilizaba este tipo de conocimientos para crear la propaganda nazi. Porque pensaban además que sus designios estaban gobernados por las estrellas. Una de las cosas fundamentales de la Orden de Thule es precisamente la vuelta al paganismo, a los dioses antiguos. Sí. Despreciaban al Islam, al cristianismo, al judaísmo como una cosa completamente artificial y de humanos de serie B. Efectivamente. Bueno, todas vuestras preguntas a través del numeral Nazis Luna Blue, que ahora retomamos y leemos vuestros comentarios y vuestras preguntas. Como siempre nos faltará tiempo, pero hemos puesto la primera piedra para entender el nazismo a nivel misterio y esoterismo, que es la Orden de Thule, y os vamos a seguir metiendo en la segunda hora en las entrañas, en las tripas, en el alma de este grupo de locos, de criminales, pero como muy bien decía Alejandro Bernal, de malos perfectos de película que casi acaban con el mundo que conocemos. Viene ya el informativo, ya mismo sigue Luna Blue. Das alles ist heiß! Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden. Es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meint, es müsse nun ein Wandel kommen, und er kann nicht, und immer wieder muss der Leute abgerichtet werden. Es muss weitergekämpft werden, denn es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch fügen, ihr müsst euch dienen, Bruderhörten. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Se crió entre medium y convencido de que los mismísimos dioses habían predicho su destino. No sé si antiguos dioses, pero Nostradamus sí lo vio. Todo un anticristo, porque no era solo un criminal, sino que hubiera cambiado el mundo, para muy mal, el mundo que conocemos. Y es que yo pienso que su voz, que le ha puesto Rafa Arcila ahora de fondo, es tan inconfundible. Qué capacidad de oratoria, qué energía, qué convicción tan enorme que le lavó el cerebro a un país entero. Diana Ampudia, ¿qué dicen los lunáticos hasta ahora a través del Twitter? Por cierto, muchas gracias a todos. Somos número 1 del país en Trending Topic, y creo que además somos número 1 hace ya un buen rato. Muchas gracias a todos porque nos echáis una mano cuando tuiteáis. ¿Qué es lo que dicen los lunáticos? Gata Lunática nos pregunta que cuál es el significado del saludo nazi. Copia del saludo romano, de las legiones romanas. Él estaba muy obsesionado también con ese tipo de figuras, como Napoleón, como Julio César. Las legiones romanas, por cierto, también utilizaban la esvástica. Otra curiosidad más. G-Day nos dice que se dice que Hitler fue salvado de su muerte por otro soldado de diferente régimen en la Primera Guerra Mundial. Que si eso es cierto o no. Hay 1000 teorías sobre eso. ¿Quieres comentar algo, Alejandro? Sí, de hecho, Juanje, respecto a la pregunta que estaba leyendo Diana, hay una anécdota que escribió la periodista norteamericana Janet Flanner respecto a un acontecimiento en el cual Hitler salvó su vida en una trinchera en la localidad de Ypres,
Eso queda en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial. Resulta que Hitler estaba resguardándose de un cruce de fuego que estaba sucediendo en ese momento, cuando de repente escuchó una voz interna, algo que le dijo que tenía que quitarse de ese lugar. Hitler procedió a hacerle caso a esa voz interna, por así decirlo, caminó aproximadamente unos 20 metros, se alejó del lugar y como ese cruce de disparos se detuvo en ese momento, pensó que no había ningún inconveniente, se dispuso a comer la ración que tenía por parte del ejército, cuando de repente sintió que venía un obús, explotó y asesinó a todas las personas que estaban en el punto inicial en el que estaba Hitler, y él salió totalmente ileso. No, es que es tremendo. Ese tipo de detalles son los que hacen que él estuviera convencido de que realmente estaba predestinado incluso a sobrevivir a los atentados, que dicen que es una cosa que le cambió tremendamente, le hizo mucho más cruel y más recto. De hecho, Juan G., recordemos que Adolf Hitler sobrevivió a 46 atentados contra su vida. 46, madre mía, solo le gana a Fidel Castro. Sí, yo, posiblemente. Tremendo. Aquí Connie Winter nos dice que no nos olvidemos de que frente al tema de la raza, la eugenesia fue uno de los puntos guía en la ideología política de Hitler. Efectivamente, la eugenesia, que es, bueno, pues acabar con todas las personas que pudieran tener enfermedades que genéticamente pudieran seguir, entre comillas, degenerando la raza. De hecho, antes que nada, un saludo para Connie, que es conocida de la casa. Sí, es muy cierto que la eugenesia fue un punto muy importante dentro de la Alemania nazi. Hay que recordar que ellos crearon el programa Lebensborn en 1935 y básicamente la idea de este programa era poder, a través de un proceso de procreación selectiva, recrear, o mejor dicho, traer de nuevo a la vida a una raza superior. Efectivamente, juntando varones y hembras, entre comillas, los más puros de la raza aria. De hecho, Juan G., hay unos datos bastante puntuales, y es que 11.000 niños Lebensborn nacieron entre 1935 y 1945 en Alemania. La mayoría de estos niños nunca conocieron a sus padres, y solo en Polonia 200.000 niños con rasgos arios fueron raptados y criados para hogares Lebensborn en Alemania. No, tremendo. De hecho, tremendo. Hay un nazi bastante particular que se llama Joseph Mengele. Sí, hombre, claro, el doctor de la muerte, el ángel de la muerte. Encargado de tratar de hacer experimentos con sus prisioneros y tratar de mejorar la raza con ellos. Sí. Falleció en Brasil, y en el lugar donde falleció en Brasil, en Río Grande, es donde se presentó la mayor tasa de gemelos, nacidos gemelos con rasgos nórdicos. Sí, eso es muy curioso. Y además también incluso a su paso por Paraguay, juraría que hay ese mismo... Uruguay, Paraguay y Brasil. Efectivamente, también me juraría que era en Paraguay donde estaba ese mismo dato. Muy extraño, muy extraño. Recordarme, que siempre lo digo, que tengo en la cabeza siempre mil cosas, que un día hablemos con Pablo Villarrubia, que hemos hecho varios programas con él, pero él tiene la curiosidad de que conoció personalmente a Mengele cuando era niño en Brasil, cuando vivía en Sao Paulo. Él estuvo con Mengele, decía, por cierto, que era un tipo completamente encantador, jamás dio un problema en su barrio, ni con los vecinos, ni con nadie, y le encantaba cuando iba a desayunar, que es cuando coincidía con este buen amigo, con Pablo Villarrubia, invitaba a los niños a comer croissant y demás. Era un tipo encantador, como cualquier psicópata. O sea, tremendo, ¿no? Tremendo. Vladimir Paloma nos pregunta cuál es el significado y enigma sobre la cruz gamada. Bueno, el significado es lo que estaba comentando básicamente antes. La cruz gamada, la esvástica, aparece en pinturas prehistóricas y asociada a los pueblos nórdicos, desde Alemania hasta Noruega, Suecia, toda esa zona de ahí. Dentro de esa cosmogonía, la cruz gamada simbolizaría el sol naciente, el sol que sale después del invierno, el sol que sale con más fuerza, porque la luz le gana a la oscuridad. Entonces, para ellos simbolizaba realmente el nacimiento de una nueva Alemania. Pero los nazis, que eran tremendamente expertos en misterio y en esoterismo, también sabían que era un símbolo que aparecía en culturas tan distantes como la hindú, la japonesa, la china,
que también llevaron, por ejemplo, las legiones romanas. Entonces ellos pensaban que era un símbolo de los antiguos dioses, que los antiguos dioses le habían dado a los hombres, pero que ellos eran realmente los únicos, los auténticos herederos de esa mezcla de hombres y dioses que se dio en la Atlántida. Camila nos comenta que genial el tema de hoy y nos pregunta que qué sabemos de la cámara de ámbar, para qué la utilizaban y qué pasó con ella. La cámara de ámbar simplemente fue un regalo de no recuerdo qué zar al Kaiser Guillermo, juraría que fue y tal. Entonces, si la utilizaron para algo esta cámara y demás, es algo que desconozco. Que dentro de los rituales de esoterismo nazi alguna vez se hubiera utilizado, más que posible. Que la lanza de Longinos se utilizó en rituales, la lanza de Longinos que estaba en el Museo de Viena, a día de hoy sigue en el Museo de Viena, la lanza con la que se atravesó el costado de Cristo, que se utilizara en rituales, la lanza del destino también se le llama, seguro no, segurísimo. Y pues, supuestamente nunca encontraron el Santo Grial ni el Arca de Alianza. Ahora que buscaron, la buscaron sin ninguna duda. Por ejemplo, el Arca de Alianza en una operación que se llamó Trompetas de Jericó. La buscaron en 1943 en Venecia y en la actual Tanis en Egipto, tal y como refleja en la película Indiana Jones, convencidos de que es un arma superpoderosa, tal y como dice la Biblia. Y la operación se llamó Trompetas de Jericó porque los muros más fuertes de la antigüedad eran los de Jericó, y cuenta la Biblia que los judíos fueron paseando el arca y amplificaban la vibración del arca con unas trompetas. Wow. Y ese sonido fue lo que hizo derrumbar las murallas, la mezcla de las trompetas con el arca, como si fuera un arma, efectivamente, que venía de dioses antiguos, para algunos también incluso hasta los extraterrestres. John Freddy también nos comenta más bien que se dice que Adolfo Hitler siempre utilizó la magia negra para protegerse y proteger a sus tropas. Que utilizó la magia, segurísimo. ¿Qué era magia negra? Sí, porque la magia negra es simplemente una magia que se hace para doblegar la voluntad de los demás. De hecho, Juan G., hay que recordar que al final de la guerra, cuando ya todas las circunstancias estaban cuesta arriba para Alemania, Heinrich Himmler ordenó la creación de un instituto especial de adivinación con el péndulo, que es un antiguo arte europeo de adivinación. Radiestesia, sí. Exacto, en donde básicamente ponían un mapa y el experto en manejar este péndulo se dedicaba en hacerlo girar y en tratar de adivinar en dónde estaban las tropas aliadas para que los nazis pudieran interceptar esos convoys y destruirlos. Bueno, y hasta crearon un castillo, que es el castillo de Belzebub, sí, para poder hacer rituales los miembros más destacados de las SS y los miembros de la Orden de Thule. Sí. O sea, que hacían rituales. No cabe absolutamente ninguna duda. Textos sobre qué se hacían estos rituales, que yo sepa, no hay. Ahora, que hacían rituales, o sea, es incuestionable. Vamos. Y Edixon Giraldo nos pregunta, ¿dónde quedó el cadáver de Hitler? Bueno, supuestamente, claro, es que aquí, eso es para hacer otro programa. Si murió Hitler en el búnker o si Hitler no murió en el búnker. Supuestamente, Hitler se suicida tomando cianuro y luego el cuerpo es quemado por la gente que está allí con él en el búnker, supuestamente. De hecho, Juan G. y Blunáticos, una de las fotos más conocidas de Hitler tirado en el piso con un disparo en la cabeza es en realidad de un doble del Führer que se llamaba Gustav Weller. Básicamente esta foto fue captada por el ejército ruso y la difundieron en su momento, pero en ningún momento se ha comprobado que en realidad fuese Adolfo Hitler. No, esto es una historia tremenda, porque además hay un documento del FBI precisamente de enero de 1945 donde un ciudadano colombiano que no se sabe el nombre le comenta a Adolf Hitler que, de seguir el tema así, ningún país mejor como Colombia para esconderse por la cantidad de zonas tan tremendamente dificultosas de llegar que tiene. Hubo expediciones tremendamente importantes, por ejemplo, a la Antártida, y hubo restos de bases en la Antártida, incluso alguna base. Que la expedición se hizo, ninguna duda, la contamos aquí. Gran parte de la Antártida se cartografió por los nazis en 1939.
que hubiera llegado allí, no sé. Si hay un testimonio en Argentina, eso sí, si hay un testimonio en la Patagonia Argentina de que Hitler bajó de un submarino. Eso sí es total y absolutamente cierto. Y hace relativamente pocos meses la aparición de una base secreta nazi en la frontera entre Argentina y Paraguay. De eso no hay ninguna duda, están las fotos, están los registros arqueológicos, todo. Más misterio imposible. Como decía Alejandro Bernard de una forma magistral al principio del programa, es que son como los malos perfectos, ¿eh? O sea, dan para 1000 programas. Ya dije al principio que no os preocupéis, dentro de un par de meses haremos otro programa sobre el misterio nazi, porque no va a dar tiempo hoy prácticamente a nada. También muchos de los blunáticos han estado preguntando constantemente, y entre ellos Cristian Amortegui, si Hitler tuvo hijos. Que se sepa, no. Y hasta hay rumores, pero tampoco se ha comprobado nunca, de que en la Primera Guerra Mundial perdió un testículo y que era impotente y que no sé qué, pero que yo sepa tampoco se ha demostrado nunca. Y Daniel.pen también nos pregunta si tiene algo que ver el partido nazi con la masonería. No, en principio no tiene absolutamente nada que ver. Los masones, digamos que vienen desde la extinción de la orden de los templarios, y lo que, entre comillas, lo que siempre han predicado es el libre pensamiento, y se rebelaron en contra de la Iglesia y de muchas cosas. Sí están detrás de la Revolución Francesa, por ejemplo, y del cambio hacia la democracia que ha habido en el mundo, pero relacionados con el nazismo, no. Y también nos preguntan que si es cierto que hubo una relación entre Jorge Eliezer Gaitán y el nazismo. Y a este lunático John Allen Lemus le quiero contar que no, que la relación directa de Jorge Eliezer Gaitán fue más con el fascismo. Él se fue a estudiar el fascismo, pues estudió con uno de sus mayores exponentes. Pues son en realidad teorías muy parecidas. ¿Pero con fascistas italianos o sí, españoles? Sí, con fascistas italianos. Se fue a estudiar allá y son teorías parecidas, pero él se centró más en el fascismo. Ajá. Bueno, parecidas, muy similares, ¿no? El fascismo italiano, el nazismo alemán, que era como mucho más pagano, y luego en España se inventó una cosa muy extraña, que era el fascismo, pero como nacionalcatolicismo, que es una cosa muy extraña, porque el resto de fascistas eran totalmente paganos, pero en cambio en España sí se aliaron con la Iglesia Católica. Y por último, Joker Blessed nos pregunta que si es cierto que la Iglesia Católica financió a Hitler. Si la Iglesia Católica, no, o sea, lo que sí se le ha echado algunas veces en cara a la Iglesia Católica es que fue demasiado pasiva en la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, pero de ahí a financiar a los nazis, no, para absolutamente nada, Bueno, vamos a seguir caminando por esta parte mágica, esotérica y misteriosa del nazismo. Diana Ampudia, ¿quién fue Hanussen? Mire Erich que Hanussen. Esto tiene una directa conexión con lo que hablábamos hace un momento de la organización de Tool, porque precisamente el maestro de Hanussen fue George Ivanovich, quien hizo parte de esta organización. Hanussen, para los que no sepan, fue como el astrólogo de Hitler, la mano derecha de Hitler, la persona que le decía cómo tomar las decisiones basada pues en... Él era vidente, pero... sin el cómo, vamos a ver, Hanussen era un vidente que era astrólogo, y era el astrólogo y vidente personal de Adolf Hitler, que además también estaba relacionado obviamente con la Orden de Thule. Como estaba comentando antes Alejandro, pues claro, una persona que se cría, con medium y demás, estaba convencido no solamente de que hay un más allá, sino que ese más allá le protegía. De hecho, Juanje, sobre Hanussen hay un dato bastante especial, y es que él, el 25 de marzo de 1932, publicó un artículo titulado Hanussen en trance predice el futuro de Hitler, en donde él narraba cómo Hitler iba a ser proclamado canciller. Cuando salió este artículo publicado en Alemania, todo el mundo lo tomó a mofa, lo descalificó, y finalmente el 30 de enero de 1933, cuando sucedió lo impensable y se dieron cuenta que la predicción se había hecho realidad, sus palabras tomaron un se peso haría enorme. Tremendamente famoso en Alemania. Predicciones, esa era la palabra que se me había olvidado hace un momento. Que lo hacía todo a partir de sus predicciones, y Hitler de hecho lo consideraba su mano derecha. Cuando lo conoció, dijo la siguiente frase: se hará con el poder total de Alemania, y la nación germana estará a su merced. Eso fue lo que dijo apenas vio a Hitler, y eso fue lo que a él lo fascinó. Pero retomemos un poco la historia como de Hanussen. Él en principio
Es bastante curioso porque se cree que tiene un posible origen judío. De hecho, estuvo casado con la judía Ignaz Popper, y entonces esto fue, digamos, como lo que hizo que los nazis que acompañaban a Hitler, parte de su grupo de las URSS, no lo quisiera, porque se creía efectivamente que tenía raíces judías. Él en principio se fue para Praga. Antes trabajaba en circos, era una persona bastante particular en sus inicios, trabajaba en un circo. Era muy normal en aquella época que personas que se dedicaban a la evidencia estuvieran en circo, y se echaba las cartas o hacía cartas astrales dentro del circo. Es relativamente común, Y en Praga ya abre su consultorio de orientación y evidencia. Aquí en Praga, pues digamos que ya empieza a ser muy conocido y abre 2 revistas bastante importantes para la época. La primera fue el Diario de Hanussen, pero la que realmente le abrió todas las puertas fue nombrada El Más Allá, y esta era como la revista que consumían todas las personas interesadas en el mundo del oscurantismo. La revista Más Allá. Sí, se llamaba así. Como la de España, El Más Allá. Madre mía. Así se llamaba. Se dice que él tenía bastantes problemas económicos pues cuando se mudó a Praga, y que muchas de las personas que estaban rodeadas de este oscurantismo fueron las que lo financiaron para que él siguiera como con su subienda. Posteriormente se trasladó ya a Berlín, y ahí fue donde conoció a Hitler. Y fue bastante particular porque pues al conocerlo le dijo a él la frase que ya le dije a ustedes. Y además de eso, tuvo como una especie de auge, porque Hitler empezó a creer bastante en él, empezó a pedirle opinión para todas las cosas que ya se hacían dentro del partido nacionalista. Además, me gustaría que visualizáramos todo la imagen. En aquel tiempo, un tipo tan poderoso como hoy día es el presidente de los Estados Unidos. No tenía que envidiarle nada de nada. Adolf Hitler, presidente y Führer de Alemania, uno de los hombres más poderosos del mundo, reuniéndose con todos sus generales para ver qué día, cómo, de qué forma se ataca a Polonia, o cuándo se hace la que todavía es la mayor operación terrestre de ataque de la historia, que fue cuando se atacó a la Unión Soviética. Y luego, imaginaros la escena, 20, 30 generales, asesores, secretarios, los mapas enormes, salir de la habitación e irse a otra oscura con el señor Hanussen, que le decía, vale, pues atacamos a la Unión Soviética, o dentro de 3 semanas, o... Es que es de locos, Le decía absolutamente todo. De hecho, una de las cosas... Todo con él. Exactamente. Una de las cosas que le aconsejó era que las grandes decisiones siempre las tomara en sábado y en la noche, que era curiosamente como el día sagrado para los judíos. Por eso también se creó otra conexión de que Hanussen tenía orígenes judíos. Sí, pero es curioso porque el Shabbat es del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, con lo cual el sábado por la noche no es Shabbat, ¿vale? O sea que si le echaron eso en cara algunos otros nazis, no tenían ni idea de que era el Shabbat. Y predijo pues acontecimientos súper importantes como el ascenso a la Cancillería de Hitler, la matanza de Rohem, el incendio de Reichstag, que este fue algo bien particular porque de hecho él estaba abriendo de nuevo uno de los consultorios más grandes de Berlín, invitó a toda la crema innata de Berlín, y lo que hizo fue hacerse un trance él mismo, y durante ese trance predijo que algo iba a arder, que era algo muy importante, que la gente iba a correr por la calle, y esa cosa precisamente era el Reichstag, que pues era el Parlamento alemán. El Parlamento alemán, exactamente. Y esto fue, digamos, lo que hizo que su carrera ya se fuera al piso, porque la quema de este Parlamento fue como un plan ideado por Joseph Goebbels y por Hermann Göring, que eran el ministro de propaganda del Tercer Reich y el comandante del Luftwaffe, y ellos lo habían hecho con el objetivo de que las personas pensaran que esto lo había hecho la oposición. Efectivamente, para justificar ya el poder total y absoluto sobre Alemania. Cuando él predice esto, lo que hacen estas personas allegadas a Hitler es ya llevarlo en la mala, porque era un plan que se había desatado y que era efectivamente para engañar a la gente, pero que lastimosamente con las pruebas que se hallaron se inculpaba completamente al partido nazi en esa época.
Entonces, posteriormente, luego de esto, es cuando Hitler ya se aleja de él. Se va alejando de él. Se va alejando de él, exactamente, a pesar de que junto a él hacían prácticas de magnetismo, y esto era, digamos, lo que hacía que Hitler fuera tan propenso a convocar masas. El magnetismo, bueno, vamos a explicar qué es el magnetismo, que inventó ese concepto, lo inventó un señor que se llamaba Mesmer, ¿vale? Que es básicamente el creador de la hipnosis. El magnetismo es cómo ser capaz de seducir o de encantar a la gente que tienes a tu alrededor a través de supuestamente poderes sobrenaturales. Ya luego, posteriormente, cuando Hitler lo lleva en la mala, lo que hace es quitarle todos sus bienes, cierra todas las agencias de evidencia que él tiene dentro de Berlín, y hace obviamente que él poco a poco vaya perdiendo su dinero y todo el poder que tenía dentro del partido nazi. Posteriormente, él se enfurece completamente, y en el número de marzo de 1933 de su revista Más Allá, pone pues todas las cosas que le había enseñado a Hitler y todas esas formas en las que lo había ayudado. ¿Y qué dice? ¿Qué dice que le enseña a Hitler? Pues el poder del magnetismo, también le dice cómo lo ayudaba a tomar sus decisiones, todo lo que ellos hacían, digamos, como para controlar la masa, y esto él lo publica, simplemente publica todos los secretos de Hitler. Claro, y eso es publicar su sentencia de muerte. Efectivamente, y eso fue lo que ocurrió después. Se dice que el cuerpo de Hanussen fue encontrado en un bosque. Muchas personas especulan que él se suicidó, pero muchos otros fueron más sabios y se dice que a él lo capturaron. Personas del ejército nazi lo llevaron al bosque y lo asesinaron. Casi con toda seguridad, Hanussen fue asesinado precisamente porque sabía demasiado. El poder de los nazis ya era enorme, tenía demasiada información y efectivamente no era alguien total y absolutamente de fiar. Con lo cual, bueno, pues fue un mono, un payaso de Hitler, un tipo que no sé hasta qué punto realmente tenía grandes cualidades de percepción extrasensorial, muy ligado a todo el ascenso de Hitler al poder, y que de repente efectivamente cayó en desgracia, dejó de caerle simpático, metió la pata diciendo que iba a arder el Reichstag, porque sabía que iba a arder el Reichstag, no era ninguna predicción. Sí. Y eso enfadó muchísimo a los nazis. Y de hecho sus predicciones eran muy populares porque él adivinaba las cosas que llevaban las personas en sus bolsos, en sus bolsillos. Por eso era que atraía tanto y que la gente le creía tanto, porque era como un adivino. Todas las personas confiaban ciegamente en él. Otra teoría de su muerte asegura que él estuvo preso primero y que posteriormente fue llevado a un campo de exterminio donde lo gasearon, junto a muchos otros judíos. Sí, es el terrible final que tuvieron personajes que tuvieron que ver con Hitler, como Hanussen o por ejemplo el famosísimo Otto Rahn, el gran erudito que buscó el Santo Grial al sur de Francia en varias expediciones. ¿Querías comentar algo, Alejandro? Sí, claro, complementando un poco lo que dice Diana, lo que ha comentado Juanje, tenemos que tener en cuenta que el nazismo, más allá de ser un movimiento político o de ser incluso un movimiento militar con un ejército potentemente armado y demás, en realidad se trataba de prácticamente un movimiento de adoctrinamiento de los ciudadanos desde la infancia. Donde la política se mezclaba con el paganismo religioso, es que es una cosa tremenda. De hecho, ok. Bueno, iba a hablar con respecto a ese tema del paganismo religioso con algo llamado el Círculo de Dunkelfeld. Es un grupo más o menos, o que dicen aquellos historiadores que va mucho más atrás de la sociedad Thule o del propio partido nazi, y se le conoció como la Orden Teutónica Aesir o el Círculo de Dunkelfeld. Sí, eran como las personas que fueron todavía antes del embrión de Thule, efectivamente, cuando la Gran Prusia, pensando que lo suyo era un destino ya que estaba, digamos, predicho por los dioses. Efectivamente, no solo predicho por los dioses, sino que hubo un impulso mayor dentro del contexto histórico, y fue que el Papa Bonifacio VII los excomulgó por herejía relacionada con antiguos cultos paganos. Wow. O sea que hasta la Iglesia Católica no los quería ni ver. No los quería ni ver a este Círculo Dunkelfeld, y la semilla iniciada por dichos monjes caló en la religión durante años. Ah, ¿eran monjes? Eran monjes bávaros, sí, que fueron excomulgados por la Iglesia del Papa Bonifacio VII porque, según el Papa, practicaban
O sea, habían mezclado el cristianismo con el paganismo, sí. Efectivamente. La referencia histórica data del siglo XVI, por esos años de la guerra de los 30 años en Alemania, en toda esa región bávara. La región de Dukenfeld tuvo un alzamiento popular contra las autoridades católicas. Entonces, tras la excomulgación, empezaron a atacar a toda la sociedad católica que dominaba por el sector. Wow. Al parecer, muchos protestantes y teutónicos compartían la aversión por los dictados del Vaticano y desembocaron en una guerra, luego a una contienda, y el trasfondo de esto terminó en la caza de brujas, y los protestantes victoriosos intentaron deshacerse de sus poderosos antiguos aliados paganos y utilizaron la persecución religiosa para tal fin, provocando que la orden de Dukenfeld volviera a las sombras, estuviera dentro de lo oscuro, dentro de lo si existe o no existe, durante siglos. De allí nace un ícono de este círculo que se llama Friedrich Reinhardt, que es uno de los personajes maestros de la orden de Dukenfeld, y Reinhardt es un personaje del que no se tiene mucha información, a pesar de que es icónico. Nació en Austria hacia 1885 y se sabe que Reinhardt también estuvo en contacto con Aleister Crowley, con quien sentía una mutua fascinación. Aleister Crowley, que es también el creador de Telema, de diferentes sociedades secretas, perteneció a Golden Dawn, y toda una guerra psíquica en la Segunda Guerra Mundial, entre Crowley, Hanussen. Bueno, un día lo contaremos en otro programa porque es demasiada información, no da tiempo. Reinhardt trataba de demostrar la teoría de los planos dimensionales, la cual citaba los orígenes de la humanidad en varias dimensiones paralelas a la nuestra. Sí. Durante sus años estuvo al frente de este clan, de este círculo de Dukenfeld, hizo lo posible por enriquecer la biblioteca ocultista con todo el conocimiento, con mención a los orígenes de la civilización. Se centró mucho en el antiguo Egipto, donde tuvo, según él, la primera conexión interdimensional. Ajá. Había dado paso a los antiguos arquitectos creadores de las pirámides, según las versiones o lo que data acerca de este personaje, y tantos otros misterios de la historia sobre Egipto y la creación. De ahí Quetzalcóatl, el origen nórdico. De hecho, hay un elemento, del cual se habla mucho en cuanto a objetos sagrados. De hecho, hay una réplica en el museo ya le digo bien el nombre del museo de Pérgamo en Berlín, sí, que se llama la daga de Natip, que fue utilizada. La daga de Natip. Así es, fue utilizada en tiempos inmemorables. Imagínense, está representada como una daga, el cual tiene las alas de Quetzalcóatl, que se representa Quetzalcóatl, en el origen se representa como un ave. Ajá. Y tiene la cola de una serpiente. Aunque esa daga es de origen nórdico, no mexicana. Exacto, es de origen nórdico. Dicen que la daga apareció en Rusia, en Bielorrusia. Uh-huh. Y la tienen, o se data del año 150 a.C. Creen muchos historiadores de esta historia nazi, sí, de este lado ocultista de la historia nazi, que existieron muchas dagas y que esta es la única. Y la copia está en el Museo de Pérgamo, en Berlín. O sea que sería uno de los instrumentos que ellos utilizarían en sus rituales. La daga de Nip. Efectivamente, era usada para actos de sacrificio. Fuera la auténtica o no fuera la auténtica, réplicas de ella, y que llegaran a hacer sacrificios humanos los nazis, sí me lo creo. Lo creo total y absolutamente, porque como estaban tocados por la mano de Dios, y además se creían efectivamente herederos directamente de los dioses, lo tengo súper claro. De hecho, Juanje, se dice que muchos de las personas sacrificadas en las cámaras de gas, en los campos de exterminio, en realidad eran eso, un sacrificio masivo que algunos ocultistas lo veían como una forma de rendirle, de ofrecerle sangre a ese tipo de deidades oscuras. No, una de las cosas, por ejemplo, más terribles que yo creo que he visto en mi vida, yo me he repasado muchas de las imágenes del juicio a Eichmann, que fue el creador de la solución final, sí, del gran holocausto judío, y es increíble los días de juicio, y día, no soltó una lágrima, no se estremeció, no cambió ni un segundo su gesto y su rostro de frialdad. O sea, es una cosa increíble. Escuchando testimonios desgarradores, no, o sea, mucho peor.
Pero era también porque se justificaban que simplemente estaba recibiendo órdenes, o sea, para él hacer eso era como para nosotros hacer el trabajo que estamos haciendo. Entonces yo creo que ahí tiene como... No, es terrible, eran todos nazis convencidos, o sea, toda la cúpula del partido nazi, las SS, los generales, personajes como Eichmann, hay que recordar también que bueno, que todos eran inmensamente ricos, el partido nazi y la Alemania nazi hizo que fueran gente como muy de primer orden, entonces estaban todos convencidísimos de que estaban realmente en una misión sagrada y que Alemania tenía que dominar el mundo como lo hizo Roma o como lo hizo España o como hoy, entre comillas, casi que lo hace Estados Unidos. O sea, ellos estaban convencidos que era su papel en la historia y así lo tomaban, ¿no? Con esa determinación, lo cual no deja de ser terrible. Bueno, un adoctrinamiento y un lavado de cerebro que comenzaba incluso en la niñez, ¿no? Sí, totalmente, Juanje. De hecho, a los 10 años, a los niños en Alemania se convertían automáticamente en miembros de la Organización de Jóvenes Alemanes. A los 14 ingresaban a las juventudes hitlerianas y a los 18 ingresaban directamente al partido nazi. Tenemos un audio de una de las oraciones, por así decirlo, que les enseñaban a estos niños en este tipo de escuelas. Claro, su religión nazi. ¿Podemos escucharla, Rafa? ¿Qué es lo que estaría diciendo, más o menos, la traducción? Juanje, lo que dice básicamente este coro de niños es lo siguiente: Adolf Hitler es nuestro salvador, nuestro héroe, es el ser más noble de toda la tierra. Por Hitler vivimos, por Hitler daremos la vida. Hitler es nuestro señor. Eso es aterrador. O sea, ¿puedes repetir la traducción? O sea, es que me quedo en estado de shock. Dice así este coro, Juan José y Blunáticos: Adolf Hitler es nuestro salvador, nuestro héroe, es el ser más noble de toda la tierra. Por Hitler vivimos, por Hitler daremos la vida. Hitler es nuestro señor. No sé qué opináis a través del numeral Nazis Luna Blue. Vamos a ver, adoctrinamiento, lavado de cerebro, como una secta. Claro, es que era una secta, era una nueva religión, donde de repente los hombres se convirtieron en dioses. Es que es de locos. O sea, tú imagínate que mandas a tu hijo a la escuela y lo oyes cantar eso, hablando de un señor como si fuera realmente su Dios, su Salvador, y que va a dar la vida por él. O sea, qué cosa más tremenda. De hecho, Juanje, ellos, adicional a este tipo de adoctrinamiento, tenían matrimonios nazis en donde la ceremonia la oficiaba un oficial de las SS, y en lugar de algún símbolo cristiano, alguna cruz o una imagen de Cristo, se ponía la imagen de Adolf Hitler. Adicionalmente, ellos tenían unas fechas especiales en el año, algo así como una especie de fechas especiales para los nazis. Por ejemplo, ellos tenían el Festival de Mayo, donde se celebraban a comienzos de este mes, y se convirtió en una demostración de poderío militar. Básicamente, el ejército hacía un gran desfile, mostraban sus aviones, mostraban el armamento y mucho de la indumentaria y toda esa estética que rodeaba a los nazis en aquel momento. Es que hay que pensar que, vamos a ver, o sea, lo que hizo el partido nazi, efectivamente, que para mí, lo he dicho muchas veces públicamente, es la mayor secta que ha existido en la historia, es adoctrinar a toda una nación, en este caso, como hace una secta destructiva, para que cortes los lazos que te rodean, te vuelques sobre la secta, en este caso, sobre el partido nazi, y además, como se hace en las sectas, convencer a todos los miembros de que son parte de una misión trascendental. En este caso, la gran Alemania, que conquistaría el mundo y que dominaría el mundo, porque ellos eran hijos de una mezcla de hombres con dioses. Y una secta es exactamente igual, te meten en un grupo porque los extraterrestres van a venir pasado mañana y tú vas a ser uno de los mensajeros, o porque Satanás, no sé, le pica el ombligo y entonces te lo va a contar a ti para que se lo digas a los demás. Es siempre la misma vaina, siempre lo mismo.
Totalmente, Juanje. Adicionalmente al Festival de Mayo, ellos adaptaron el solsticio de verano, convirtiéndolo en una celebración donde se exaltaba el sacrificio y heroísmo de los soldados nazis. Antes, esta festividad normalmente en Europa significaba un tributo al sol y luego fue una exaltación hacia la figura del Führer. Efectivamente, es que la famosísima noche de San Juan, que es una fiesta pagana, de origen pagano en Europa, significa, bueno, es el día de más luz y de menos oscuridad de todo el año. Con lo cual se enciende fuego por la noche porque es el único día donde se podría vencer sí o sí a las tinieblas con 24 horas de luz seguida. Entonces, claro, como ellos eran expertos en esoterismo y tan tremendamente paganos, pues obviamente que cogieran solsticios y equinoccios para hacer también su propia fiesta. Bueno, solsticios y equinoccios que son la base de todas las fiestas también cristianas. No hay que extrañarse porque no se podía acabar con lo ancestral y las fiestas se cristianizaron. Es normal y ahora, pues bueno, pues los nazis lo hicieron a lo suyo. Estaban tan preparados para la guerra que desde la academia los fueron formando para la misma. Desde la Krieg Group, los genios de la guerra, la Universidad de la Guerra de Alemania. La Universidad de la Guerra. Sí, así se le conocía a la Universidad de la Guerra a principios del siglo XX. Su sede alcanzó a albergar a 200 estudiantes al mismo tiempo, entre ellos Ludwig Röner. ¿Quién era Ludwig Röner? Ludwig Röner fue uno de los pioneros también y quienes predicaron la teoría del multiverso en base al origen del hombre. Qué bueno. Ellos desarrollaron algo que se desclasificó en 2002, que fue el proyecto FRZ-1. Ya que Juan Jesús hablaba del magnetismo. Sí, sí. Las fuerzas magnéticas, era una especie de nave. De hecho hay planos que dan a entender que son como ovnis, platillos voladores. Incluso. Sin el cómo, es un ovni, vamos, se ve el ovni clarísimo. Y hay quienes creen, Juan Jesús y amigos y oyentes y bueno, todos, que el FRZ-1 fue probado a tal punto que se llega a creer que en 1949 el ovni que aterrizó en Roswell, Nuevo México, es el prototipo de esa nave. Wow, tremendo, en Roswell en 1947. Sí, perdón. Tremendo, no te preocupes. Tremenda la historia. Vamos a ver. El plano del ovni de los nazis, que es famosísimo, no sé si lo conocéis, si no, ahora lo ponemos en el Twitter. Cuando acabe el programa lo pongo en mi Twitter, @JuanGVallejo. El plano existe, es real, no es un fake. O sea, ¿los nazis tenían en mente hacer ese tipo de platillos volantes? Sí. ¿El sistema de propulsión sería el electromagnetismo? Sí, porque la Tierra es un imán enorme y tiene una energía tremenda que todavía nosotros no sabemos aprovechar. ¿Fueron los nazis los pioneros de esto? No, Nikola Tesla lo ideó antes. Nikola Tesla tiene ya un prototipo también de una nave así. Como los nazis sabían, y claro, es que vamos a ver, lo que decía Alejandro, sé que son los malos perfectos. Si es que llegaba cualquier científico loco y decía, tengo una idea, por ejemplo, como dijo Ernest von Braun, tengo una idea de hacer un cohete y un no sé qué, bueno, pues son los primeros misiles de la historia. Ernest von Braun, después que le tuvieron que borrar todo el pasado, fue el que inventó, el que creó las naves Apolo que nos mandaron a la luna. Es que eran unos genios. Y sabe, malísimos, pero muchas cosas que eran unos genios. ¿Sabe cuál era la idea más maquiavélica que tenía Ludwig Röner a propósito que era físico? Quería buscar la forma de crear un teletransportador para llevar a miles de soldados a invadir instantáneamente de un sitio a otro para poder ganar la guerra. Además trató de crear miles de aparatos con este mismo incentivo para poder no solo ganar, sino además llegar a puntos como el Tíbet y poder sacar todo lo oculto, lo mágico de estos lugares. Lagarta, la ciudad perdida de Lagarta, era algo que buscaron los nazis y por eso hicieron muchísimas expediciones. No solamente eso, sino otras cosas más que otro día comentaremos. Y no solo eso, sino con el fin último de llegar a otras dimensiones, a universos paralelos. Sí, es que vamos a ver, esto de los universos paralelos y de los mundos paralelos, los nazis lo cogieron de la mitología nórdica, porque si uno va a la mitología vikinga, pues habla de esos 7 universos que hay, es que lo cuentan directamente. Entonces, o sea, no era una cosa nueva para ellos y que pudiera tener un respaldo científico sería tremendo. Falta muy poco para terminar, pero Alejandro Bernal, antes de comenzar el programa, me comentaba que tenía unos mandamientos de la que era de la Orden de Thule o de quién. Básicamente, Juanje,
estos mandamientos fueron escritos por Carl Maria Willigut. Este es uno de los el próximo programa, que vas a venir dentro de un par de meses para hablar de Willy y de tantas cosas que no hemos hablado, otro día hablaremos de él. Bueno, era, digamos, el asesor esotérico más importante de Hitler, el que le dijo: busca el Santo Grial, busca Longinos, busca esos objetos que te convertirán en un semidios. Así que básicamente en un documento fechado con el año de 1935, con la firma de Willigut y con la firma de Heinrich Himmler, este ocultista expuso los siguientes 9 mandamientos de God. Hay que tener en cuenta que el God al que hace referencia Willigut no es Dios, o God como se escribe en alemán G-O-T-T, sino G-O-T. O sea, God como si fuera una entidad totalmente diferente como una mente suprema. Como un Dios suyo, Dios propio. Como una mente que les hablaba. No, es que otro día tenemos que hacer un programa en el que, fijaros, yo pensaba que... No había tiempo, del preguión que tengo aquí no da tiempo a hacer ni la mitad, pero bueno, ya haremos otro programa de nazis en un mes, si queréis, porque he visto el éxito en somos uno del trending topic del país, en un mes, y retomamos todo esto y lo de Willywood. Sí, perdona. Acabo de subir la foto de los mandamientos a @desmejorada_al-piso para los que estén interesados en mirarlos. Así que, Blunáticos, Willigut escribió estos mandamientos en alemán moderno y en lenguaje rúnico, y básicamente decían lo siguiente. El primero expresa: God es unidad. El segundo: God es espíritu y materia, trae la dualidad y es sin final, unidad y pureza. El tercero dice: God es la triada, espíritu, fuerza y materia. El cuarto: God es eterno, como el tiempo, el espacio, la fuerza en su corriente circular. El quinto: God es causa y efecto. De esta manera, procedente de God, fluye el poder. El sexto: God está generado eternamente. La materia, la fuerza y el espíritu de God es el portador. El séptimo: God, más allá de los conceptos del bien y el mal, es quien determina las 7 épocas de la humanidad. El octavo: la autoridad en la corriente circular a través de las causas y efectos lleva a lo más alto, el tribunal secreto. Y finalmente el noveno dice: God es comienzo sin final, es el todo, es la perfección en la nada. Pues os lo voy a traducir. Muy sencillo todos esos mandamientos, ¿en qué se resumen? Akshe, el Shi, el Enka, el Ki. Pues si habéis visto Star Wars, la guerra de las galaxias, la fuerza, algo que nos une a todos, que está por encima de nosotros y que hace que estemos con todo el universo continuamente en contacto. Eso es lo que está planteando ahí Carl Maria Willigut, que es su propio Dios, y en este caso el lado más oscuro de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Realmente tremendo todo lo que nos has contado esta noche. Oye, Alejandro Bernal, muchísimas gracias, periodista, por ser parte de Luna Blue. Nos conocimos así y yo encantado de que vengas a contarnos historias. Yo pienso que ha sido un excelentísimo programa. Por desgracia, de más información, por desgracia no. Si quieres, en un mes te vuelvo a llamar y hacemos otro programa, porque te han quedado 1000 temas por hablar. ¿Te parece? Muchas gracias, Juanje, por la invitación. Como te lo manifesté cuando nos conocimos, tuve la oportunidad de conocer tu trabajo en España, así que esta era una forma de tratar de estar a la altura. Pues muchísimas gracias, pues bienvenido, esta es tu casa y te esperamos aquí muchísimas más veces. Juan Palaguna, Diana Ampudia, Rafa Arcila, a todos muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final. El himno nacional socialista, como dije al principio del programa, en ese famoso discurso dado Hitler, Alemania despertó. Alemania despertó a la peor pesadilla que podía soñar no solamente un hombre, sino toda la humanidad. Lunáticos, nunca dejéis que os laven el cerebro, que alguien os diga que es más que nadie o que está tocado por la mano de Dios y que por eso hay que seguirle. Desconfiar siempre de eso. Yo pienso que Dios es mucho más inteligente y nos habla a través de detalles sutiles que vemos todos los días. ¿Y sabéis lo que dicen esos dioses? Que todos somos iguales y que a Dios lo que le gusta es la diversidad. Un Dios tan inteligente que hizo un mundo mágico porque está repleto de misterio.